arterias pulmonares, luego a las venas pulmonares, luego viene a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta, pues directamente tienen un recorrido y ese volumen de sangre el cual se transmite es importante. Porque ¿qué pasa si el corazón va muy rápido o desacelerado? Pues va a haber menos sangre la cual sea efectiva por el paso de oxigenación y eso ya lo verán. Bueno, entonces, como les mencionaba, en este caso tenemos el nodo sinusal. ¿De qué se nos sirve el nodo sinusal? El nodo sinusal lo que nos permite es de que inicie el voltaje, el cual se transmitirá a través de todo el sistema de conducción. Pasa por las fibras internodales, el nodo de Hasselbalch también, por acá, la fibra de Hasselbalch, disculpen, que es para la aurícula izquierda. Esto también es punto de examen, cómo se llama cómo se dice? Esta fibra. Luego pasa a lo que viene a ser el nodo auriculoventricular. ¿El nodo auriculoventricular tiene alguna función? Pues claro, el nodo auriculoventricular, la función que tiene es de retener la electricidad, el voltaje, y que ésta disminuya la frecuencia en ligeramente menor medida. ¿Por qué es importante decir esto? Porque como mencioné, la sangre tiene un paso. La sangre va de menor a mayor, claro, de menor a mayor presión. Entonces, si, disculpen, de mayor a menor presión, ¿qué quiere decir? Acá se eyecta y pasa a la zona que tiene menor presión, acá. ¡Fua! ¿Cómo? Por medio de la contracción de la aurícula. Y esto es porque le dio tiempo a que cuando se despolariza la aurícula, contrae la sangre y pasa al ventrículo. Entonces, así de sencillo. Se contrae luego entra, se relaja, contrae y de la misma manera. Así es la manera normal como debe fluir la sangre. Entonces, por eso es importante que cada vez que pase el voltaje, por cada parte disminuya la intensidad del voltaje. Un momento. Ya. Ahora, ay, se puso esto. Bueno, no importa. En este caso, ¿para qué sirve saber cuántos latidos por minuto tiene lo que vendría a ser el corazón? Es porque, como mencioné, el nodo sinusal genera su propio potencial de acción, su propia electricidad, pero también puede generar un propio impulso las diferentes partes que contiene el corazón. Es como, por así mencionarlo, un mecanismo de defensa, ¿no? En caso que se acabe el nodo sinusal, haya alguna disfunción o se corte la comunicación con el nodo sinusal. Entonces, los latidos por minuto regulares que tendríamos en el nodo sinusal, que es lo normal, es de 70 a 80. Luego, los que nos podría dar en caso que tenga el control del nodo AB es de 40 a 60 y el ACX de 15 a 40. Bueno, ahora vamos a pasar lo que es el cronotropismo, automatismo. Esto sí es importante que sepan que en el corazón tenemos dos tipos de potenciales de acción. Uno que viene a ser el del nodo sinusal y otro que viene a ser el de los cardiomiocitos que se encuentran alrededor del músculo cardíaco, como en los ventrículos y en la aurícula izquierda, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia que este va a tener? En uno va a haber, por ejemplo, una meseta y en otro no va a haber. El del nodo sinusal, por ejemplo, vamos a ver que tiene un potencial de acción en forma de aleta de tiburón. Otra diferencia muy importante es de que no existe el periodo refractario en el nodo sinusal, mientras que en los cardiomiocitos sí. Y esto va a ser por algo que les explicaré a continuación, pero algo importante que deben saber es qué ley se debe cumplir para que se dé un potencial de acción. ¿Alguien sabe eso? Eso sí es importante que lo sepan. Esto sí es pregunta de examen. ¿Qué se debe generar o qué ley se debe cumplir para que haya un potencial de acción? Bueno, en este caso, la ley que se debe cumplir es la ley de el todo o nada. ¿Qué quiere decir esto? Consiste en de que el voltaje que debe sobrepasar o que debe llegar es al menos una cantidad mínima para que se dispare. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si en este que vemos el aleta de tiburón vemos que no llega a -40, el potencial de acción no se va a generar, por lo tanto, no va a haber un impulso, por lo tanto, no va a haber contracción cardíaca. Ahora, esto es lo que llamamos valor umbral. El valor umbral viene a ser el voltaje requerido que debe tocar y para que se pueda disparar. Entonces, cuando hablen de potencial de acción, deben tener tres puntos importantes. El potencial en reposo, o sea, cuando está en reposo, pues su mismo nombre lo dice.
el valor umbral, lo que viene a ser que debe tocar para que se dispare, y el punto máximo. El punto máximo viene a ser el pico del cual el voltaje puede llegar, pues, como máximo, ¿no? Como dice su nombre. Entonces, estas dos partes sí se los deben aprender porque esto sí viene en el examen. Les pueden preguntar, en, según el nodo sinusal, en las células marcapaso, ¿cuál es el punto máximo que llega? Ya que ustedes tendría que poner, les pueden poner menos 55, más 20, 0, menos 40. Entonces ahí la pregunta es cero voltaje. Otra pregunta importante que viene a hacer es, esto sí es para que tengan comprensión lectora, es ¿cuánto es el recorrido del voltaje que se da en el músculo cardíaco? Entonces, ustedes, no sé, si podrían ponerme un número, por ejemplo, de lo que está acá. ¿Ustedes cuánto creen que el voltaje se recorra en el músculo cardíaco en la parte de los ventrículos, por ejemplo? ¿Cuánto creen que se deba recorrer? Menos 85, menos 65, más 20, 0, 55, 105. ¿Ustedes qué creen? Bueno, en este caso, esta pregunta sería 105. ¿Por qué? Porque el valor en reposo es en menos 85, que pasa hasta la línea isoeléctrica, que es 0, y de 0 hasta 20. Y entonces la pregunta era, ¿cuál es el recorrido máximo que se recorre en el músculo cardíaco? Bueno, como mencioné anteriormente, el cronotropismo es la capacidad que tiene el corazón de poder generar su propio potencial de acción. Ahora, este posee fases. Vamos a iniciar con el primero que se estudió inicialmente, que fue el del cardiomiocito. En este caso posee 5 fases: el 0, 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿qué de importante es esto? Bueno, pues en la parte inicial, que va a ser la fase 0, la parte que sube, vamos a tener que se van a abrir los canales de sodio. ¿Pero qué tipo? Porque hay rápidos y lentos. En este caso serán rápidos. Puede llegar hasta su pico, que va a ser más 20. Recuerden, más 20. ¿Y acá qué va a pasar? Acá en este caso se van a cerrar y acá se va a aperturar los canales de potasio rápidos. Eso es en la parte uno, en la fase uno, que viene a ser el nombre de repolarización inicial. Luego en la fase 2, en la fase de meseta, dichos canales se cierran y se van a aperturar los canales de calcio. ¿Pero qué tipo? En este caso van a ser lentos. Y es por eso que va a haber como una meseta. ¿Por qué? Porque justamente este anión lo que iba a hacer era repolarizar. Y el calcio lo que va a hacer es, como por así mencionarlo, le da la contra. Por eso se ve con una meseta. También el calcio tiene una función fisiológica importante. También pregunta de examen. En este caso, ¿qué genera un aumento de calcio en la meseta? La acción fisiológica que tiene en nuestro cuerpo, bueno, en este caso en el músculo cardíaco, va a ser la contracción. Contracción. Entonces, como pregunta les voy a poner, ¿qué pasa si hay un incremento? Este, ¿Qué pasa si es que hay un incremento en el ion de calcio en el músculo cardíaco? En ese caso va a haber una contracción, contracción aumentada. Luego viene lo que es la fase 3. Ahí qué va a pasar, se cierran dichos canales lentos y se van a aperturar los canales lentos de potasio. Y luego aquí es cuando llega el periodo refractario. Entonces, ¿qué es el periodo refractario? El periodo refractario viene a ser que de manera normal el corazón debería descansar, por así mencionarlo, un cierto intervalo. No debería haber otro impulso que dispare. Entonces, como un pequeño repaso de nuevo de esa parte, porque eso preguntan mucho en los exámenes, en especial lo que es el nombre de las fases y el ion implicado en esa parte, o el canal de iones implicado. Entonces, en la fase 0 tenemos lo que es la despolarización. En la fase 1 lo que viene a ser la repolarización inicial. En la fase 2 la fase de meseta. El ion implicado acá característico es calcio, no se olviden. Fase 2 calcio, 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 calcio. Luego en la fase 3 se van a aperturar los canales lentos de potasio, se cierran los de calcio, y en la fase 4 es el periodo refractario.
Y recordando que es el periodo refractario, es el periodo en el cual el músculo cardíaco como que tiene un intervalo de descanso. Entonces, de manera más ordenada, acá tenemos esto. En este caso, como mencioné, apertura de canales rápidos de sodio se cierran, los canales de potasio rápidos se abren, luego en la fase 2 se cierran, se aperturan los de calcio, recordando que el de calcio aumenta la contracción, 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 y en la fase 3 se cierran muchos canales de calcio, se aperturan los de potasio lentos y hay el periodo refractario. Recuerden aprendérselo por lo que sería por sus nombres también, porque se te pueden pedir para ordenar. En este caso, F0, despolarización, F1, repolarización inicial, F2, meseta, F3, repolarización lenta y periodo refractario. Ahora, vamos a ver lo que sería el potencial de acción, pero en el caso del nódulo sinusal. Ahora, ¿por qué mencioné primero el de los cardiomiocitos y no el del sinusal? Si el sinusal va antes que los de los cardiomiocitos en la parte ventricular. Bien, viene a ser porque al momento que se estudió el no sinusal adecuadamente, pues se encontraron que hay diferencias en cuanto al potencial de acción. Aquí vamos a tener algo llamado corriente Fanny, que seguro lo habrán leído. La corriente Fanny, pues en su traducción literal sería como una corriente divertida, pero en realidad tiene un trasfondo, un más trasfondo, porque Fanny también se puede traducir como extraño, extraño divergente. Eso fue en su tiempo cuando se estudió. ¿Y por qué es esto? Porque si se darán cuenta, acá no hay periodo refractario, acá siempre hay impulso, 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 impulso. Es porque acá vamos a tener solo tres fases. La fase cero, la fase 3 y la fase 4. ¿Y por qué exclusivamente estas tres fases? Porque presentan lo que viene a ser el mismo mecanismo de el potencial anterior. ¿Qué quiere decir? Acá en la fase cero va a haber un disparo. Y acá lo que va a sobresalir, si bien también es sodio, acá lo que va a sobresalir es el calcio. Calcio y sodio. Eso es en la fase cero. Luego en la fase 3 se van a cerrar esos canales y se van a aperturar los canales de potasio. Y en la fase 4, como mencioné, no hay periodo refractario. Acá lo que va a pasar es que la corriente Fanny va a empezar a hacer ingresar de manera pasiva los mismos iones, pues, ¿no? Calcio en mayor medida y sodio. Hasta que lleguen al pico umbral, que viene a ser de -40. Recuerden que el valor umbral es la ley del todo o nada que se debe cumplir para que se dispare el potencial de acción. Así de sencillo. Entonces, ¿se quedó claro esta parte? ¿Hay alguna duda? Esto es lo más fundamental que se deben aprender. Los tipos de canales que se abren, los que se cierran, qué fase. Eso sí es muy importante que se les quede entablado. ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no me deje entender? Bueno, ya que no hay duda. Vamos a ver. La fase cero, en este caso, la fase cero es como todo inicia. En este caso es directamente por la apertura de canales de sodio rápidos. Así de sencillo. Entonces, primero, cuando pase el nodo sinusal que genera su potencial de acción, va a pasar al nodo AB y una vez que llegue esa señal, aquí es cuando se van a aperturar los canales de sodio rápidos. Y eso va a generar que aumente el voltaje. Recuerden que si está en negativo, al ir aumentando va a ir disminuyendo hasta llegar a cero. Y su pico máximo es 20. Y de igual manera, en el caso del nodo sinusal, recuerden que la forma de aleta de tiburón, donde no hay periodo refractario no hay, es en el nodo sinusal, en las células marcapaso. Entonces, acá no va a haber periodo refractario, acá lo que va a haber es una corriente pasiva que ingresa calcio y sodio. Y eso va a hacer que se dispare y se genere su propio potencial de acción de manera automática, sin necesidad de que otro órgano lo genere.
¿Logré atender tu duda? Repetición del nodo sinusal. Claro, en este caso, en el nodo sinusal comprendemos solo tres fases. La fase cero, la 3 y la 4. En este caso, ¿por qué solo hay tres fases? Porque en esa parte del nodo sinusal, mejor dicho, en el nodo sinusal, solo contemplamos esos tipos de tres acciones. El de la fase cero, que va a ser lo que es apertura de canales de sodio, pero acá también va a haber en mayor medida canales de calcio y los de sodio. Eso pasa en la fase cero. En la fase de repolarización va a haber apertura de canales de potasio y eso va a generar una repolarización. O sea, yendo hacia la parte negativa, ¿no? Pues no, incrementando el voltaje negativo. Y finalmente, acá no hay periodo refractario. Recuerden, no hay periodo refractario en el nodo sinusal. ¿Por qué? Porque justamente la corriente Fanny va a hacer que de manera pasiva ingrese iones de calcio en mayor medida y de sodio. Eso nomás. Eh, ¿Logré atender tu duda? Espero que sí. Bueno, en ese caso, vamos a seguir con lo que es acá hay un pequeño esquema más ilustre, más simple, no simple, híjole, más uniforme para que lo puedan entender. Ahí les pasaré las diapositivas después, no se preocupen, pero la idea es que fijen un concepto ustedes mismos ahorita mientras lo hablan. Recordando que pues en una fase cero, que viene a ser la despolarización, la fase uno, que viene a ser la repolarización inicial, la fase 2, la fase de la meseta, donde el ion implicado es el calcio, estrella acá de la fase 2 es el calcio, 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 y este que va a generar aumento de contracción. O sea, si hay un aumento de ion de calcio, ¿cómo sería? En vez de que esté así, sería más grande la meseta. Y en caso contrario de que haya disminución, sería más corta. Y bueno, pues en el nodo sinusal, acá tenemos las fases, la 0, 4, 3. Y ahora vamos a ver lo que es el ionotropismo. ¿Qué es el ionotropismo? Es la capacidad de la fuerza, es la capacidad que tiene el corazón de generar una contracción, ya sea determinando su fuerza y su velocidad. ¿Y esto por qué va a ser? Por medio de los iones, precisamente. Entonces, es así de sencillo. Pero las preguntas que les pueden dar, eso sí, le puede venir una pregunta. Luigi, si no estoy mal, les hizo una clase sobre inervaciones y estimulación. En este caso, una pregunta que le pueden hacer: si se le estimula al corazón con un agonista beta 2 adrenérgico, ¿qué acción va a tener? Sabiendo que lo que es el beta 2 genera un aumento, un aumento en la excitabilidad del corazón. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué te va a generar? ¿Ionotropismo positivo o ionotropismo negativo? Otros nombres que le pueden poner es aumento de contracción. Otra pregunta que le pueden hacer es disminución de la contracción. Entonces, acá cuando les pregunten eso, ustedes tienen que marcar aumento de ionotropismo. Eso sí es pregunta de examen. Si se estimulan los beta 2 adrenérgicos, ¿qué acción va a generar en el corazón? O que, o que puede generar, pues, ¿no? El ionotropismo positivo, slash, aumento de contracción, o también te pueden poner como aumento de excitabilidad. Están las fijas. Entonces, es básicamente esto, una pregunta de examen. Ahora, la siguiente capacidad es todo lo contrario, el lucitropismo. ¿Qué es el lucitropismo? La capacidad que tiene el corazón de relajar sus fibras musculares. Así de sencillo. Ahora, el vagnotropismo es básicamente la capacidad que tiene de responder el corazón, la capacidad que tiene el corazón de responder ante los potenciales de acción. En este caso, cuando se disminuye lo que es la exactibilidad, este también va a disminuir lo que viene a ser cómo se responde. Vamos a tener bradicardia. ¿Cuándo?
cuando tengamos latidos menores a 60 latidos por minuto. Menos de 60, esto se considera bradicardia. Mientras que taquicardia va a ser cuando hay mayor de 100 latidos por minuto. Ahora, de repente esto, ¿en qué pregunta les podría venir? En uno que sea de electrocardiograma, cuando les digan, mencióneme cuánta es la frecuencia en este electrocardiograma. Y les van a venir un montón así de estas, de este tipo de cuadros. Y acá lo que van a ver son los cuadraditos, pues, ¿no? De ahí, en las 7 clases, si es que ustedes desean, cuando hagamos el electrocardiograma, ahí van a determinar si esto es taquicardia o bradicardia, viendo solo los cuadraditos en el cual se separan. Ahora, el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es fundamental para que entiendan todo el corazón completamente. Entonces, tenemos 6 momentos. Lo que es la despolarización auricular, que es en la parte de acá. ¿Qué viene a decir esto? Es cuando la aurícula se contrae para pasar la sangre hacia el ventrículo. Luego viene lo que es la contracción isovolumétrica. ¿Qué quería mencionar esto? Es cuando el ventrículo ya llenado va a empezar a contraerse para sobrepasar, para sobrepasar lo que son las válvulas aórtico-pulmonares. En este caso, la aórtica y la pulmonar. ¿Y cuánto va a ser más o menos su gradiente? Debe ser de más 80 para que éste salga disparada. Y ahí es cuando llegamos al periodo de eyección. Es la sangre que sale del ventrículo izquierdo. Así es como se valora el periodo de eyección. Y tenemos 2 momentos. El periodo de eyección rápido, que equivale a 2 tercios de lo que dura el periodo de eyección. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, demora 60 segundos, un ejemplo, pues, ¿no? No dura 60 segundos, pero si demora 60 segundos, la parte de eyección rápida durará al menos 40 segundos y la parte lenta durará 20. Luego viene la relajación isovolumétrica. ¿Qué quiere decir esto? Justo después de que el ventrículo, pues, ya terminó de contraerse, va a relajarse y ahí no se cierran aún las válvulas aórtico-pulmonares. Y luego viene el llenado ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que se relajaron, recuerden que no toda la sangre que se inyectó se va, sino nos quedamos con un pequeño porcentaje, que es de 50 milímetros de mercurio. Ahora, acá es de una manera más detallada en cómo lo podríamos graficar. Porque de repente creo que no sé si les hará el examen algún doctor que conozca, pero hay doctores que de repente les pueden poner grafique el ciclo cardíaco. Entonces les pedirá hacer esta curva, ¿no? Todo eso acá les pedirá con explicación. Entonces vamos a iniciar con lo que es el punto A, que viene a ser la despolarización auricular. ¿Qué va a pasar? La sangre que está contenida acá se va a contraer la aurícula y va a pasar hacia el ventrículo. Recuerden que acá tenemos un pequeño porcentaje de sangre que es aproximadamente de 50 milímetros de mercurio. 50 milímetros, disculpen. Luego viene la fase B, que viene a ser la contracción isovolumétrica. ¿Acá qué va a pasar? Acá vamos a tener la aurícula, acá vamos a tener el ventrículo, ya con la sangre llena, y acá vamos a tener por donde se va a jugar, que es la válvula aórtica. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El ventrículo va a empezar a contraerse. Entonces, esa sangre va a tratar de vencer la fuerza que se le opone a la válvula aórtica. Y obviamente esta tiene que ceder. Esto de acá es lo que se le conoce como postcarga. La fuerza que se le opone a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo. Tal cual, eso es. Y luego viene la parte C, que es el periodo de eyección, lo que les mencioné anteriormente, que es, si lo tenemos en 3 tiempos, la parte rápida de periodo de eyección rápido, pues va a durar los primeros 2 tercios y la parte lenta va a durar solo el último tercio.
Luego va a venir lo que es la relajación ventricular. Recuerden que lo que está contraído y acá está, ahí está la válvula abierta. Este se va a relajar. Y como está abierto va a haber un pequeño regreso de sangre. Y ese es el pequeño sangre que es el volumen inicial. Y luego ya es cuando iniciamos acá. Cuando ya se cierran las válvulas aórtico pulmonares y así es como ya inicia completamente. ¿Se entendió esta parte? Esta parte también es importante que la entiendan. ¿Todo claro? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, aquí es donde vamos a ver la curva de presión volumen venosa central. En este caso, ¿esto en qué parte se mide? Se mide en lo que es la aurícula izquierda. En la aurícula derecha, disculpen. Mientras que esto acá, lo que ven, lo del ciclo cardíaco, ¿esto en dónde se mide? En el ventrículo izquierdo. Porque el periodo de eyección, lo que nosotros evaluamos, lo que nos interesa es qué tanta sangre sale del corazón. En este caso es del ventrículo derecho. ¿Por qué? Del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque la válvula aórtica es la que da hacia la aorta y la aorta es para lo que nos da a todo nuestro cuerpo. Entonces, aquí es donde evaluamos ventrículo izquierdo, aurícula derecha. Entonces, acá vamos a presentar cinco ondas. A, C, B, X, Y. Estas se van a dividir en ondas positivas y dos senos. ¿Y qué quiere decir ondas positivas? Al igual como ven en esa manguera, la fuerza, imaginemos que acá tenemos un ventrículo, o mejor dicho, una aurícula en este caso, porque es la aurícula. La fuerza con la cual se eyecta la sangre, con la cual hace que la sangre baje hacia el ventrículo, va a hacer que pues aumente la presión, ¿no? Entonces, al aumentar la presión, imaginen que es como una manguera, el agua que sale de la manguera pues sube. Mientras que los senos y ondas negativas es todo lo contrario. Cuando se relaja, ¿qué pasa? Baja la presión, entonces puede ser isoeléctrico y puede bajar. Así de sencillo. Bueno, entonces, en la onda tenemos lo que es la despolarización auricular. En la onda C vamos a tener la contracción isovolumétrica. Ahí es cuando nos va a dar el S1. Todo lo que son los sonidos cardíacos lo vamos a ver en mejor detalle en lo que es el electrocardiograma para que no se mareen ahorita con muchos datos. Luego viene la relajación auricular en la onda X. Tenemos la relajación isovolumétrica en la onda V. A viene el auricular, V de ventricular por si acaso. Y por último tenemos el vaciado auricular. Ahora, ya casi ya para acabar, vamos a hablar los que son conceptos de el volumen circulante efectivo. ¿Qué es este volumen? Es el volumen que sale directamente del ventrículo izquierdo y que recorre nuestro cuerpo, o sea, lo que nos interesa. Entonces, cuando les pregunten la fórmula del gasto cardíaco, eso también es un examen. ¿Cuál es la fórmula del gasto cardíaco? Ah, acá no se corrigió, pero acá es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Acá es volumen sistólico. O también le pueden poner como volumen efectivo. Volumen efectivo. Ah, volumen minuto, disculpen. Volumen minuto. Estos son los nombres con los cuales pueden poner. Entonces, ¿y esto está mediado por algo? ¿Hay algún otro factor que puede modificar el volumen el cual sale? Sí. Uno que va a ser el radio vascular, la viscosidad y la volemia. ¿Qué quiere decir esto? Como les mencioné anteriormente, pues ya tenemos acá la aurícula, el ventrículo y acá la arteria aorta. Entonces, acá tenemos una válvula y el radio vascular va a determinar con qué tanta presión debe salir. Entonces, si el radio vascular es grande, va a tener menos
postcarga. Recuerden que mencioné que la postcarga viene a ser la fuerza que se le pone a la sangre, a la salida de la sangre. Mientras que si el diámetro es pequeño, va a aumentar la postcarga. Y ahora, si aún no entienden ese concepto, es como que agarren ahorita pues una manguera, o si ustedes tienen jardín, cuando han regado ustedes las plantas, ¿no han notado que si ustedes ponen el dedo en lo que viene a ser en la boquilla de por donde sale el agua cómo saldrá? Saldrá disparada a chorro. Eso porque tú le pones una fuerza que se opone, entonces sale con mayor presión. Entonces, si tú acortas el diámetro, va a requerir mayor presión para que salga. Eso es lo que pasa cuando aumentas la postcarga. Va a tener más dificultad la sangre para salir. Aumento de dificultad para salir la sangre. Mientras que si tú no pones el dedo al momento de salir el agua en la manguera, ¿el agua cómo saldrá? Va a salir caidita. Y eso es porque no va a haber ningún problema para salir. No va a requerir tanta presión. Eso es importante que tengan el concepto de postcarga. Ahora, como mencioné anteriormente, acá lo había corregido. Aquí el gasto cardíaco, su fórmula es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces, un volumen regular que debería darnos es de 5 litros por minuto. Aproximadamente eso, bombeo son 5 litros por minuto. Ahora, ¿en qué momento vamos a ver lo que es la postcarga, el radio vascular, la viscosidad? Eso lo vamos a ver tanto en la ley de Laplace como en la ley de Poiseuille. Entonces, la ley de Laplace, ¿cómo es que funciona? Acá va a ver lo que es diferencia de presiones, radio, espesor. Y esto es lo que nos va a dar la tensión arterial. Ahora, ¿cómo que radio? ¿Cómo que presión? ¿Cómo que espesor? Entonces, acá vamos a tener lo que es la aurícula y el ventrículo. Como mencioné anteriormente, imaginen ustedes una taza. En esa taza encaja determinada cantidad de volumen. En este caso vamos a ponerle 50 mililitros. Ahora, ¿cómo sé que hay 50 mililitros? Porque son las medidas estándar, uno ya conoce la taza. Ahora, ¿qué pasa si es que tú aumentas el espesor? Al aumentar el espesor va a haber menos diámetro, por lo tanto va a haber menos cantidad de líquido. Entonces acá de lo que encajaba 50, ahora va a encajar 15, por ejemplo. 15 mililitros. Y si se dan cuenta, acá aumentó el espesor y acá disminuyó el radio, ¿no? Entonces, esa es lo que nos podría servir la ley de Laplace. Acá, como lo mencionaba, este es un músculo cardíaco hipertrofiado. Entonces, acá, como podrán ver, vean la comparativa entre un músculo cardíaco vacío, o sea, con un espesor normal, y uno con mayor espesor. Ahora, ¿tiene alguna ventaja o por qué hubo tanto espesor? Hay situaciones en el cual, como mencioné anteriormente, puede haber un aumento de poscarga constante. Entonces, el músculo cardíaco, como todo músculo, tiene la capacidad de hipertrofiarse. Y ustedes cuando hacen ejercicio, los chicos, ¿qué van a hacer? Aumento de peso, va a haber mayor ganancia muscular, vas a generar mayor fuerza, vas a poder cargar más cosas. Lo mismo acá. Como es tanto lo que se requiere para salir diariamente, segundo a segundo, el corazón va a engrosar sus capas y va a latir con mayor fuerza. Fuerza y fuerza. Es por eso que se hipertrofia. Y ahí tienes la justificación de por qué el cambio en los balances de la ley de Laplace. ¿Se entendió hasta esta parte lo que es la ley de Laplace? ¿Algún inconveniente con lo que he mencionado? ¿Tienen alguna duda? ¿Podrías volver a explicar la ley de Laplace, por Claro, favor? claro, no hay problema. A ver, como les había mencionado, tenemos la aurícula y el ventrículo. Vamos a imaginar acá que hay una tacita. Yo, por ejemplo, tomo en una taza muy grande, que dice mamá, que creo que es para 3 personas la taza. Entonces, en esta taza, acá caben 50 mililitros, asumiendo que la taza viene a ser el tejido del músculo ventricular. Es delgadito, o sea, en este momento lo ves delgadito, normal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que a la salida de este ventrículo, lo que viene a ser la postcarga, por cualquier razón, aumenta? Y al aumentar la postcarga, que había mencionado,
que la sangre va a tener mayor dificultad para que salga, para que se eyecte. O sea, la fuerza debe ser mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? El músculo, de tanto trabajo, de que tiene que salir, 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 de poco a poco va a empezar a engrosarse. Y ahora fíjense, la diferencia entre lo que cabía y ahora entre lo que cabe. Entonces, acá, ¿qué va a haber? Va a haber menos espacio, ¿verdad? Entonces, de lo que había antes 50 mililitros, ahora solo encajan 15 mililitros. Entonces, si se dan cuenta, ha aumentado el espesor, pero a costa de que disminuye el diámetro. Así sencillo. Entonces, ¿qué consecuencia fisiológica, qué acción tendrá nuestro cuerpo? Si bien se ha engrosado para que pueda salir con más fuerza, la sangre la cual queda adentro va a ser menor. Esa era básicamente la explicación. ¿Hay alguna duda? La fórmula es, ahí está la presión por resistencia. No, es No, ¿qué? presión por radio Ah, entre espesor. ya, ya, claro, claro. Es igual a la Es igual, tensión. atención, ajá. ¿Logré aclarar tu duda, señorita? Y la tensión es esa fuerza que está disminuida, algo así. No, viene a ser pues, la tensión con la que sale la sangre, la presión con la que sale. Bueno, entonces, aclarado ese punto, vamos a pasar a lo que es la ley de Poiseuille. Si este era básicamente con la fuerza con la que sale, la fuerza de eyección, ahora vamos a ver la fuerza que se le opone. Ahora, acá, esta es una ecuación muy rara, por así mencionarlo, pero es muy sencilla. En realidad, lo único que deben entender es lo que es la longitud del vaso, que eso regularmente, pues, los vasos son pequeñitos, ¿no? Entonces, no hay tanto misterio. El radio de los vasos y que la sangre va de mayor a menor presión. Qué quiere decir esto? En este caso es cuando ustedes sabrán, tenemos vasitos, tenemos tanto venas y arterias. En el caso de las arterias, la fuerza con la que se mueve es porque el corazón late, pero en el caso de las venas es por la contracción de los músculos. Van a ver como pequeñas válvulas que se van turnando. Abre, se cierra, abre, se cierra, abre, se cierra. Así de sencillo. ¿Y qué es la U? La U viene a ser lo que es la viscosidad. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo puedan entender, ustedes habrán tomado Quaker o saben que es un Quaker o han visto algún batido. A diferencia del agua normal, pues el agua, tú sacudes una bolsa de agua y se mueve libremente. El agua es muy fluida. En este caso es así, pues, ¿no? Fluido. Pero si tú mueves una masa de agua con cemento, Quaker, algo espeso como el emoliente, ¿cómo lo van a ver? En vez de que se mueva así, revoloteante, van a ver ondas más gruesas y más gruesas. Entonces se va a requerir mayor fuerza para que éstas se muevan. Es así de sencillo. Se entendió esta parte, ¿verdad? Pues por como sí. Y bueno, ay, ya lo puse. Bueno, no importa. En este caso, la ley de Frank Starling, ¿qué es? Yo le digo, para que yo lo relaciono así, cuando yo lo estudié, yo lo relacionaba así. Cuando tú estiras una liga, mientras más le estiras, con mayor fuerza se va a regresar. Es lo mismo con la ley de Frank Starling. A mayor distensión de las fibras cardíacas, será igual a la fuerza con la cual se eyecte la sangre. ¿Qué quiere decir? En este caso, si tenemos un ventrículo que se llena un poquito, pues tendrá una fuerza. Un ejemplo, no es así. Un ejemplo, por ejemplo, de 2 milímetros de mercurio. Pero si el ventrículo se llena completamente y luego se eyecta, como una liga, pues no, mientras más le estiras, más fuerte será la eyección. Eso es lo que quiero que se quede de la ley de Frank Starling. Esto sí les puede preguntar en el examen. Ley
ley o acción que tiene que pasar en el corazón para la eyección de la sangre en base a mayor contenido. En este caso, les pueden poner ley de Frank-Starling, ley de todo o nada, ley de Poiseuille, ley de Laplace, entre otras. Entonces, acá la respuesta sería ley de Frank-Starling. ¿Por qué? A mayor volumen que hay en el ventrículo, mayor será la fuerza de eyección que éste tenga. Aquí está. Entonces, como podrán ver, los factores los cuales pueden desencadenar que haya menos volumen en el corazón pueden ser otros como aumento de diuresis, o sea, aumento de orina. Cuando tú orinas mucho, 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 en este caso, ¿qué va a pasar? Va a haber una deshidratación. También, ¿qué otra cosa te puede dar una deshidratación? En este caso, cuando sudas mucho, o tienes vómitos o diarreas, y entre otros. Bueno, ahora, en la explicación anatómica de cómo es que esto funciona, porque mencioné antes poscarga, precarga, retorno venoso. Entonces, como había mencionado, ¿qué viene a ser la poscarga? Viene a ser la fuerza con la que sale la sangre del corazón, en este caso del ventrículo izquierdo. Aquí va a estar la poscarga. Luego tenemos acá lo que es el retorno venoso. El retorno venoso viene a ser la sangre la cual también se regresa, pero por la parte de las venas, en este caso. Y luego tenemos la precarga. ¿Qué es la precarga? La precarga no es lo contrario a la poscarga. Yo antes pensaba que sí. Cuando, por ejemplo, llevé fisiología, yo pensaba que precarga y poscarga era pues lo mismo, pero de manera contraria. No, en este caso la precarga viene a ser el volumen que sobra en el corazón. Entonces, si de manera normal tenemos una precarga de 50, si aumenta la poscarga, esta parte lo puede confundir, así que presten mucha atención. Si aumenta la poscarga, ¿qué va a pasar? La sangre con la cual se salía, si salía por ejemplo 100, como hay aumento de fuerza y el corazón, si es que no está capacitado o si aún no se adecua a ese medio, va a empezar a botar 90 o luego puede botar 80. Pero ¿qué pasa con esa sangre de 20 que se quedó? Bueno, pues se va a seguir acumulando y acumulando. Y eso es lo que llamamos la precarga. Entonces, la precarga es el volumen sobrante del ciclo cardíaco, el cual da al inicio del siguiente. Por eso siempre iniciamos con 50 mililitros y no inyectamos los 120 milímetros que tiene de capacidad el ventrículo izquierdo. Un momento. Bueno, se entendió esta parte de lo que es postcarga y precarga, porque se aumenta la ¿Podría precarga. repetir, Claro, por favor, la definición de precarga? claro, claro, no hay problema. Tengo una Entonces, pregunta también. a Mm, ver, dime. Precarga no es lo que vendría a ser toda la cantidad que se está llenando en el ventrículo y la distensión de la sangre al llenarse, eso no vendría a ser precarga, que no estoy entendiendo muy Eh, bien. Tengo como dos definiciones, pero no las entiendo muy bien. Bueno, en ese caso, como tú mencionas, la precarga viene a ser el volumen el cual se queda en el corazón. Es la parte cuando se... Ah, sí, tienes razón, disculpa, me había confundido en esa parte. Es en la parte cuando se termina de llenar, o sea, por así mencionarlo, es la parte que se va a inyectar. La precarga, sí, tienes razón, me había confundido en esa parte. ¿Y por qué motivo se puede aumentar? Como tú mencionaste, es por el volumen, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un aumento de postcarga, ese volumen que había mencionado, por ejemplo, que se eyecta de 100, se puede ir quedando, o por algún otro motivo por el cual tengo un defecto y la sangre no pueda ir, pues al afectar el volumen que sale de 80, por ejemplo, ese volumen de 20 que se va a ir quedando va a ir aumentando la cantidad sobrante. Y luego con el volumen que llega de las venas pulmonares, va a ir aumentando y aumentando y aumentando. Y eso es lo que da aumento de la precarga. Es eso nomás. Y bueno, tenemos acá el retorno venoso, pues, ¿no? Que es la parte de básicamente de la sangre que también se puede regresar al momento de la contracción auricular. Porque siempre tenemos una parte acá, pues, ¿no? De sangre que está. Es básicamente eso. ¿Logra esclarecer tu duda, señorita?
Bueno, sí. Bueno, eso es lo que les mencionaba. Lo mismo, está más graficado, más bonito. Aquí por las direcciones, pues, ¿no? Por donde se va, para que lo puedan entender mejor el esquematizado, la poscarga es la parte que se le contrapone, la precarga es la parte con la cual, como mencionó su compañero, la parte de la sangre cuando se termina de llenar el ventrículo, la parte que se suma, pues, ¿no? De lo que viene el volumen del ciclo anterior, el volumen inicial, con el volumen que entra. Y luego lo que viene a ser el petio natriurético auricular. Esto es en parte fisiopatología, pero es bueno que lo sepan como mecanismo de acción. Básicamente, cuando hay un aumento de lo que se vendría a ser en la parte del retorno venoso, ¿qué va a pasar? En la aurícula derecha va a emitir como una señalización, lo cual va a generar que se secuestre agua, por así mencionarlo. Entonces, al pasar esto, va a haber lo que sería aumento de natriuresis, aumento de resistencia vascular, que es lo más importante, porque después, cuando lleve renal, van a entenderlo mejor en la parte del sistema renal, angiotensina, aldosterona, si es que ya no lo han visto. Bueno, pues acá hay un pequeño cuestionario, pero sería que ustedes me respondan para que puedan fijarlo mejor. En este caso, el ion implicado en la prolongación de la meseta de la fase 2, ¿alguien me podría decir qué ion era? Calcio. Muy bien, calcio, calcio, calcio. El valor umbral del nodo sinusal, ¿se acuerdan cuál era? 40. Muy bien, -40. Una estrellita, Sebastián. Una estrellita. Ya. ¿Cuál es una propiedad del músculo cardíaco? En este caso, la respuesta es ninguna de los anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos acá que contractilidad, ¿qué propiedad la daba? El ionotropismo. La relajación lo daba el lucitropismo. El sistema de contracción, de conducción, disculpen, lo daba el dromotropismo. Y la capacidad de generar su propio potencial de acción viene a ser el de cronotropismo automatismo. Slash automatismo. Ahora, ¿cuál es el orden del ciclo cardíaco? ¿Alguien se acuerda cuál era el orden? Despolarización auricular, Ajá, uno, contracción isovolumétrica, dos, periodo de erección rápida, tres, periodo de erección lenta, cuatro, relajación isovolumétrica. sí, cinco, y por último lo que viene a ser Llenado ventricular. el llenado ventricular. Muy bien, muy bien. Es importante que se acuerden de estas fases porque les pueden pedir graficar. O sea, sé que tienen un docente, creo que me parece, que pide graficar en exámenes. Entonces tienen que dibujar su curva de presión y con valores, obviamente, pues, ¿no? Entonces, una manera más didáctica en el cual yo lo dibujo, o bueno, yo lo esquematizo, iniciamos con un volumen de 50, llega a 120, y en la parte de acá, en la parte C, lo que viene a ser, la parte B, disculpen, lo que viene a ser la contracción isovolumétrica, acá pongo una válvula sellada. ¿Por qué? Porque justamente acá es la fuerza que se debe sobrepasar en la contracción para que que genere el periodo de eyección. Recordando que tenemos uno rápido y uno lento. Entonces, acá la válvula va a seguir abierta en la parte de relajación isovolumétrica. Acá se va llenando los ventrículos del ciclo anterior y ya pues una vez que se cierra la válvula es cuando se ha llenado ventricular, cuando se contrae y ya nos da la parte final. Esto es una buena manera de esquematizar lo que yo pues así me lo aprendí y se los comparto para que puedan entenderlo mejor. Ahora, fórmula de gasto cardíaco.
en este caso, acá me confundí, acá era este volumen sistólico. Bueno, acá era frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Acá, este era. Y luego, ¿cuántas fases tiene el ciclo cardíaco? En este caso tiene 5, solo que yo divido, por ejemplo, lo que es el periodo de eyección rápida y el lento, entonces, para que lo puedan entender mejor, pero tiene 5. Y luego describe el orden del potencial de acción del nodo sinusal. ¿Alguien se acuerda cómo era el nodo sinusal? Si era este de acá, o si era este de acá. El segundo. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el orden del nodo sinusal? Si te acuerdas, ¿cuáles eran los iones que entraban, los que salían, qué fases? En este caso, recordemos que el nodo sinusal presenta solo tres fases. La fase cero, la fase 3 y la fase 4. Entonces tenemos acá cero, 4, 0, 3, 4, 0, 3 y 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá va a haber una repolarización, una despolarización, luego una repolarización, y acá en la parte 4, acá la corriente implica la corriente Fanny. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer ingreso pasivo de iones de calcio, en su gran mayoría calcio y sodio. ¿Y eso qué significa? Que siempre no va a haber acá periodo de eyección. Recuerden, acá no hay, disculpen, acá no hay periodo refractario. No hay acá periodo refractario. Entonces, y como pues el recordar, pues, ¿no? De los tres valores importantes que tiene acá el potencial de acción, tenemos el valor en reposo, el valor umbral y el pico máximo. Pico máximo. ¿Alguien se acuerda cuánto era el valor en reposo? En este caso el valor en reposo es de menos 55. Luego el valor umbral es de menos 40 para que se dispare y llegue a su pico que es de 0 milivoltios. Como mencioné, estos valores les van a preguntar sí o sí en el examen. Al menos va a haber una o dos preguntas sobre los valores en reposo, valor umbral, el pico máximo, la distancia recorrida de todo el voltaje, o sea, la suma, en este caso es 55 porque de 55 a 0 es 55, y en el otro es 105. ¿Por qué? Porque tenemos el otro que era el de los cardionocitos, que es de menos 85, el valor en reposo, el valor umbral, que es de menos 65, y el pico máximo, que viene a ser más 20. Entonces, ¿cómo acá haría el recorrido total? Fácil, de 85 a 0, ¿cuánto es? 85. De 0 a 20, ¿cuánto es? 20. Sumas y ya te da, pues, ¿no? Tu 105 voltaje que recorre en total. Entonces, son preguntas que les puede venir a lo mucho. Entonces, una pregunta más. Entonces, la función no auriculoventricular, ¿qué generaba? En este caso, genera lo que es el procesamiento del voltaje, porque recuerden que el nodo sinusal genera el potencial de acción. Pasa por las fibras internodales, llega al nodo AB. ¿Qué función tenía? La función de retener y procesar el voltaje, lo baja. Luego pasa a las de His y se transmite hacia las fibras de Purkinje para la contracción de las paredes laterales de los ventrículos. Olvidé borrar eso. Y luego, por último, no. Bueno, ya mencioné la fase del ciclo cardíaco y cómo será el primer ruido. En este caso, es cuando se da el cierre de las válvulas semilunares. No, disculpen, el cierre de las válvulas AB. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy.
justo les está preguntando si desean o si es que ya han visto lo que es falta el valor en reposo del potencial de acción en el nodo sinusal, lo que había mencionado que es menos 55. Y acá, pues, ¿no? Ley que se describe a mayor distensión es proporcional a mayor fuerza de contracción. Ley de Frank Starling. Ahora sí, como les mencionaba, chicos, si desean sobre leer electrocardiograma, porque eso sí les van a venir al menos dos preguntas en cuanto a ritmo y también frecuencia cardíaca en base a ese ritmo que tenía, pues si desean, ahí lo coordinamos la fecha para electrocardiograma, si no, y ya eso sería todo por mi parte. Ya, entonces ahí ya lo estaríamos programando, ahí ya escribiré en el grupo qué día podría, voy a ver mi agenda, y eso sería todo, más bien muchas gracias por estar acá. Recuerden que tienen que reportar ustedes mismos y grafíquenlo, siempre que puedan, que les dejen de tarea graficar, no copien de su compañero, porque yo también fui también en un momento como ustedes que a última hora decía, pásame tu hoja, yo copio tu gráfico. Te dejan graficar específicamente porque tú quieres, la idea es que te lo memorices. Y la mejor manera de aprendértelo es que sea por medio kinestésico, o sea, por las manos. Entonces, repasen todos los días la parte del ciclo cardíaco, ustedes grafíquenlo como ustedes lo entiendan, y si no, me pueden escribir a mí o a cualquiera de mis compañeros para que les ayudemos en esa parte. Eso sería todo por mi parte. Tengan muy buenas tardes. Sí, ahí pasaré la grabación a mi compañero Ander, y Ander les estaría mencionando por dónde lo van a poder visualizar. Tengan muy buenas tardes y hasta la siguiente semana. Gracias. Recording stopped.